¿Cómo están? Y ya estamos llegando a la segunda mitad también de este mes de febrero y aquí desde TN23 y su programa de análisis a la medida le damos la bienvenida. Póngase cómodo, 3 temas de análisis, pero antes de eso vamos también a saludar a nuestro compañero de esta noche, ya no un invitado, sino que parte de A la Medida, Andri Carías. Bienvenido como siempre. ¿Qué tal, licenciado Julio Talamonti? Hola, ¿Qué tal, Lick? estimados televidentes? Para mí es un verdadero gusto acompañar aquí a Julio Talamonti en el programa A la Medida de esta noche. Gracias, mi querido Andri. Pues bueno, no se diga más, como dirías tú, en tu precisamente forma de expresarte tan peculiar y tan única que te ha dado ese empuje en televisión. Pues vamos a ver el primer tema, porque te digo algo, ¿no? Hay una encuesta que se hizo en el año 2016 que dice que los inmigrantes guatemaltecos en Estados Unidos, pues de alguna u otra manera están llegando a una cantidad de millones grande. Pero ¿cuántos son en este momento? Tenemos que saberlo. Tenemos que saberlo, son, bueno, varios millones. Hablábamos de 3 millones hace unos 2 años, pero... Sí, entre 3 y 4 serán entre ya. 3 y 4 millones. Y todo lo que está bajo la mesa, ¿no? Que no tiene, personas que no tienen la papelería en orden, ¿no? Vamos a ver entonces eso. Ese primer tema, si te parece. Vamos todos juntos. Con dicha herramienta se busca conocer el impacto de estos importantes recursos que envían migrantes, quiénes la reciben, cuántos están dependiendo de ellas, los departamentos más receptores, entre otros aspectos. Porque como usted sabe, la migración es dinámica. Todos los días ha cambiado tanto la modalidad de migrar como también en los envíos de remesas, las modalidades han ido cambiando. No es lo mismo que en el año 2002, cuando venían... había mucho, ¿cómo le llamábamos en esa época? Como mensajeros que iban y venían y traían las remesas, los money order, todo eso ya no existe. Ahora hay más, se puede decir que se ha incrementado y con la pandemia el envío de remesas a través de esas plataformas online y ahora tengo conocimiento, la última, que es Novi, que es a través de Facebook. Por 3 días se tendrá un abordaje con el sector público, privado, academia y sociedad civil para reunir los temas de interés dentro de la encuesta. Desde 2016 no se retomaba el proyecto. En dicha oportunidad se estiman más de 6.2 millones de guatemaltecos dependientes de remesas. Sin embargo, se proyecta que la cifra se elevó. Asimismo, la forma y cantidad de envíos. Bueno, esto tenemos que saberlo muy bien para distintas situaciones, televidentes y Andri. ¿Por qué? Si queremos implementar algún tipo de política focalizada, política de Estado, para tratar de detener la inmigración hacia Estados Unidos, o mejor dicho, la migración hacia allá, y tratar de alguna manera de crear polos de desarrollo aquí en Guatemala y darle una mejor oportunidad de vida a nuestros compatriotas, tenemos que saber en dónde son los departamentos, municipios, lugares donde más migra la gente, cuáles son las causas, cuáles son las razones. Tenemos que saber quiénes y dónde están ubicados aquellos núcleos familiares que están recibiendo remesas. Si eran 6.5 millones de personas hace, digamos, 6 años atrás, ahora seguramente será mucho más. Y luego también tenemos que entender que son datos también estadísticos importantes para saber dónde, en qué estado de Estados Unidos se encuentra nuestra gente, a qué hacen, a qué se dedican y también tratar de encontrar alguna solución a la situación migratoria de ellos. Claro, Talamonti, y tú lo has dicho bien, porque rastrear las remesas no sería tan difícil, hacerlo a gran escala, me refiero, porque pues se reciben cuánta cantidad de millones de dólares diarios en remesas en Guatemala, así que sería de ver dónde está focalizada la gente que recibe las remesas, que imagino que está diseminada en todo el país, pero debe haber un área más mayoritaria, y de qué estados de Estados Unidos están partiendo, como tú lo has dicho, ¿no? Que probablemente los estados mayoritarios será California, sin temor a equivocarme. Texas, seguramente. Será Texas, será Chicago. Nueva York, será Chicago, será la Florida. Así es. Entonces, esos estados son como de mucha afluencia de guatemaltecos. Esto es muy cierto, Andrea. Ahora, para el tema nacional es muy importante saber esto, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí en Guatemala no se trata solo de recibir las remesas.
hay una cosa que ojalá pudiera convertirse en una política estatal, un nivel de capacitación, de educación, de no sé cómo llamarle, de inducción, para que la gente que reciba las remesas no solamente la reciba y la gaste, ¿no? Porque está gastando su futuro, sino que reciba eso, un porcentaje para gasto, otro porcentaje tal vez para ahorro y otro porcentaje para inversión, que sería hasta una situación de colchón muy bueno en el caso de que su familiar o su pariente fuere deportado. Va a tener aquí dinero, va a tener probablemente locales comerciales, va a tener una casa, va a tener algo para ya no empezar de cero nuevamente. Es correcto, Talamonti, porque de eso se trata, ¿no? Es correcto, André. Si se va a partir la familia, si se va a desintegrar la familia por varios años, porque se van algunos para los Estados Unidos, qué sé yo, el papá o la mamá, pues por lo menos que sea por algo, que sea para por lo menos cuando regrese tener tu casa, tener algo aquí. Porque si todas las remesas se la están gastando, eso es complicado. Y en muchos casos está pasando, lamentablemente. En muchos casos está pasando. Y en otros casos se utiliza la misma remesa para pagarle al coyotaje para llevarse al resto de la familia, ¿no? Sí, y la reunificación familiar. ¿No? Sí. Bueno, creo que ha llegado el momento en este primer tema de hacer un alto en el camino para que con el apoyo de nuestra producción en A la Medida podamos ver los primeros datos preparados para que usted nos ayude con este tema allá en la casa. Y es que, Andri, es un hecho que hay más de 3 millones de personas de origen guatemalteco que son migrantes en Estados Unidos. ¿Qué significa esto para Guatemala? Bueno, significa en primer lugar un ingreso extraordinario que de manera errónea se contabiliza por alguna razón que todavía no me logro explicar en el Producto Interno Bruto cuando esto se produce totalmente afuera de nuestro país. Y esto se hace a través del envío de remesas. Las remesas que sostienen la economía de más de 6 millones y medio de guatemaltecos van en aumento en las cifras reportadas cada vez y cada mes también por el Banguad. Por ello, Andri, es importante establecer varios datos estadísticos relacionados a los migrantes de origen guatemalteco que viven en aquel país del norte. Y ayer se hablaba de una situación también tremenda. Se hizo un día de protestas en Estados Unidos, de paros, llamémosle así, en donde muchos inmigrantes de origen de todas las nacionalidades, pero particularmente latinos, estaban pidiendo el poder tener una situación ya legal en Estados Unidos. Estamos hablando alrededor de 11 millones de personas. ¿Cuántos millones de estos 11 que están en esta situación pertenecen a nuestra nacionalidad? No, claro, es increíble y es una cifra bastante grande. Yo me atrevería a decir que son más de 3 millones de guatemaltecos. No sé si de estos 11 o de la totalidad, pero la segunda ciudad más poblada de guatemaltecos en el mundo se llama Los Ángeles, California. La primera ciudad más poblada se llama la ciudad capital de Guatemala y la segunda Los Ángeles, California, donde hay más guatemaltecos incluso que Quetzaltenango, incluso que Mazatenango. Que es la verdadera segunda ciudad de Guatemala, ¿no? En número al menos. La ciudad de Guatemala es Los Ángeles, California. Así es. Y bueno, así que Talamonti es complicado porque ayer, el 14 de febrero, estábamos dando una noticia que miles de migrantes, nos dijo Ernesto Cornejo, me recuerdo, de California, miles de migrantes decidieron no trabajar y decidieron parar para que el país, para que los gringos vieran la necesidad de los migrantes. Precisamente lo que estaba comentando hace unos minutos atrás, ese paro, ¿verdad? Esa huelga, esa manifestación de muchísimos inmigrantes en Estados Unidos, pero a nivel de protesta, ¿qué pasaría si de verdad alrededor de estas 11 millones de personas decidieran un día o dos o más de pronto paralizar toda actividad? Bueno, es que Estados Unidos se va a paralizar también, porque recordemos una cosa, Estados Unidos, para empezar, es un país basado en la inmigración, así fue como se construyó. Entonces también eso lo tiene que tomar en consideración. También no hay que estigmatizar a ninguna nacionalidad. Ahora se está estigmatizando a los mexicanos, a los centroamericanos, pero Andri, dime, muchos de nuestros compatriotas realmente han ayudado en los estados en donde ellos se encuentran a construir, a desarrollar, a modernizar y hacer de Estados Unidos lo que es el día de hoy. Talamonti, es que la misma industria de la construcción en Estados Unidos está el 99% de los que pertenecen a la industria de la construcción son latinos. Así es. El 99% de los que pertenecen a la industria de la comida, de los restaurantes, son latinos. Así que los dirige un par de estadounidenses, pero latinos. Son latinos.
Así que la mano de obra latina es extremadamente necesaria. Con eso que estás diciendo es extremadamente necesario por algo. Recuérdate que anteriormente, y estamos hablando por ejemplo del siglo XX, y un poquito antes todavía, pero el siglo XX hasta más o menos la década de los años 80 del siglo pasado, la minoría, digamos, más grande en Estados Unidos eran los afroamericanos. Eso luego cambió con los asiáticos, pero hoy por hoy, en pleno año 2022, la minoría más grande que puede haber en Estados Unidos es la de los latinos, y dentro de los latinos tenemos que contar mexicanos en gran cantidad, tenemos que contar cubanos en gran cantidad y, por qué no decirlo, guatemaltecos, salvadoreños también, sobre todo de nuestra nacionalidad, en muy alto grado. Entonces yo creo que merecemos un mejor trato, ¿no? No, claro, y Talamonte, yo te iba a decir, hablando de los grandes de la política, ¿no? Barack Obama con raíces por parte de afroamericanas, de sus padres, sí. ¿no? Su padre venía de Kenia, ¿no? Africanas. Así es. Kamala Harris por parte de la madre también. De Jamaica. Sí, entonces, ¿cuándo vamos a tener a alguien que por lo menos tenga un papá latino y que llegue a la Casa Blanca? El propio Joe Biden no lo sé porque no lo he investigado, pero Donald Trump, su raíz es la inmigración, ¿no? Viene de Irlanda del Norte. Sí, entonces imagínate. Y que la esposa también de Escocia. Así o sea, es. ellos no formaban una pareja netamente de nativos americanos, ¿no? Necesariamente, claro. ¿Verdad? Así que Talamonte y la migración es necesaria, hay que entrarle, como tú dices, sobre la mesa a las políticas, porque es necesaria para los Estados Unidos y para Guatemala. Sobre todo para nosotros. Esa gran cantidad de remesas, ¿no? Así, en este caso, para ordenar esa situación, para ordenar también esas finanzas y sobre todo para que ojalá de verdad algún día existan esas políticas de Estado en Guatemala que nos permitan ir focalizando dónde hay que trabajar más y mejor en la juventud a efecto de crearles ese desarrollo y ese bienestar y que no se vayan necesariamente a Estados Unidos. Excelente, tú lo has dicho bien y bueno, así las cosas. Yo creo que hay que poner sobre la mesa las negociaciones y más inversión estadounidense en estos países centroamericanos daría como resultado una merma de la migración, pero un desarrollo para nuestros países. Así es, Andrí. Vamos a ver en este instante entonces, siempre con el apoyo de producción de A la Medida, los otros datos preparados en este tema tan importante. Para poder desarrollar políticas públicas que permitan ir disminuyendo la migración a Estados Unidos, es necesario, Andri, conocer de dónde son originarios la mayor cantidad de migrantes guatemaltecos. A su vez, es un dato interesante y útil poder determinar cuál es la manera en que los beneficiarios de las remesas las están utilizando. De esta forma, quizás se podría emprender proyectos de algún tipo que directamente ayuden al migrante y a su familia a través de una mejor educación en el plano financiero. Por último, uno de los datos importantes también a tratar es poder determinar cuáles son los principales lugares de destino en Estados Unidos, como las ocupaciones de los guatemaltecos que reciben estas remesas. Así que, pues ahí lo tenemos, Andri, un tema que es un tema por demás trascendental para nuestro país. Bueno, ahí está entonces, Talamonte, está planteado el tema, estimados televidentes. ¿Es necesaria la migración? Sí. ¿Es necesario para Guatemala? Por supuesto. ¿Es necesario para Estados Unidos? Por supuesto. Pero es necesario hacer una planificación exhaustiva del más alto nivel para que la migración sea, en primera instancia, yo diría, no apoyada del todo a la migración irregular, no, sino que apoyada con un TPS para la mayoría de personas que están realmente colaborando, que tienen un security, que colaboran con los impuestos en Estados Unidos. Todas esas personas deberían tener un estatus diferente, yo creo, ¿no? Eso sería mi punto de vista, porque hay mucha gente migrante que está aportando a los Estados Unidos de América y están aportando sus impuestos y todo, pero tienen una condición todavía de mojados, ¿no? De ilegales, es correcto, Andri. Entonces yo creo que ahí habría que negociar para llegar a esos acuerdos, porque ellos no se van a venir de Estados Unidos. No lo van a querer hacer, claro que no. Para ir concluyendo entonces con este tema, es importante saber la siguiente situación. Y esto significa que no solo para Estados Unidos es importante esta inmigración de nuestros países, sobre todo en el tema de los guatemaltecos, que es lo que nos importa, ¿verdad? Sino que para Guatemala también. ¿Por qué? Porque aquí se reciben las remesas. ¿Por qué? Porque aquí obviamente está el tema de poder seguir desarrollando un mejor país, un país que ojalá ya no sea tanto un país de migrantes, sino que un país donde aquí se pueda vivir, se pueda desarrollar y podamos tener todas las cosas que necesitamos. Eso creo yo que sería una de las mejores conclusiones, así que hoy por hoy necesitamos esos datos apoyados, por ejemplo,
como se está planteando de la Organización Internacional de las Migraciones. Así que aquí en A la Medida seguimos con la información. Bueno, y el Instituto Nacional de Estadística ha dado a conocer varios resultados que se presentan en la encuesta nacional del empleo y también de ingresos en el 2021. Aquí están los resultados. La tasa de desocupación abierta nos está dando cerca de un 2.1, 2.2%, la cual incluso pues levemente se incrementó con respecto al año 2019. Pues aquí la lógica tendría que ser el tema de pandemia. La pandemia incidió en un aumento de 0.2% en la tasa de desempleo. Esta se situó en 2.2%. Asimismo, el nivel de ingreso promedio de los ciudadanos se vio disminuido, pues ahora es de 2.207 quetzales, mientras que en el reporte de 2019 era de 2.429. Estimamos que somos en noviembre del 2021, estimamos nosotros que 11.8 millones es población en edad de trabajar. Y de ese 11.8 millones, 7.4 millones es la población económicamente activa. También la encuesta, como es de empleo e ingresos, en ese sentido recoge la variable ingresos y en la cual está determinando, según la encuesta, que el promedio de ingreso mensual para los guatemaltecos es cercano a los 2.207 quetzales. Esta variable también, al ser comparada con las CNIs anteriores, pues está muy cerca de la del 2018, pero sí cae con respecto a la del 2019. La población económicamente activa, PEA, que es la fuerza laboral con que cuenta un país y que constituye en el mercado laboral la oferta de trabajo, se situó en 7.4 millones de personas, mientras que la población desempleada en Guatemala es de 164.557 personas y la informalidad creció. Ahora es de 70.8%. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue capturado este martes en su vivienda en Tegucigalpa y trasladado a rendir su primera declaración ante un juez que ordenó su detención, luego de que Estados Unidos lo solicitara el lunes con fines de extradición por narcotráfico, entre otros delitos. La captura se llevó a cabo bajo un alto número de cuerpos de seguridad que desde la noche del lunes rodeó su residencia en una zona exclusiva de la capital hondureña. Al momento de salir de su vivienda, inmediatamente los policías le colocaron un chaleco antibalas y procedieron a esposarlo de pies y manos. Luego fue subido a un vehículo blindado y trasladado a una unidad de la Policía Nacional donde estaría rindiendo su primera declaración preliminar como parte del proceso judicial sobre extradición. Es acusado por 3 cargos, además de la solicitud de extradición por parte de Estados Unidos, conspiración para importar ilegalmente una sustancia a los Estados Unidos, posesión de armas de fuego y conspiración para usar armas de fuego en apoyo a la importación de narcóticos. A pesar de los 8 años en el poder allá en el hermano país de Honduras, parece ser que el poder también fue efímero para Juan Orlando Hernández. Este es un tema que hay que analizarlo con mucho detalle junto a usted y junto a Andri Carías, porque además recordemos que Tony Hernández, el hermano menor del expresidente hondureño, pues ya está cumpliendo una cadena perpetua más 8 años allá en Miami, donde fue condenado por introducir y ayudar que se introdujeran a Estados Unidos al menos 150 toneladas de lo que es cocaína. Tremendo tema. Talamonte, ayúdanos a entender esto. Tú que eres aquí el experto en las leyes. Cadena perpetua más 8 años. ¿Por qué? ¿Por qué se da esa sentencia? Son sentencias... Como quien dice, para nunca. Exactamente, del sistema anglosajón, ¿verdad? Ya. Recordemos que ellos sí tienen la pena llamada ergástolo, que es precisamente la cadena perpetua. Y los otros 8 años, aunque ya es perpetua, lo ponen de una manera simbólica por la dureza de los crímenes que van asociados al narcotráfico en primera instancia y al lavado de dinero. Entonces, es una forma real de que la sociedad pueda darse cuenta cómo Estados Unidos está, digamos,
digamos, sentenciando a quienes se dedican a estas actividades. Ahora, Sí. fíjate, Tony Hernández, 150 toneladas de cocaína hacia territorio estadounidense. Y se le está acusando a Juan Orlando Hernández en esta solicitud de extradición de facilitar al menos el trasiego de 500 millones de... No, claro, o sea, el presidente... Quiero decir de 500 toneladas de cocaína. 500 perdón, toneladas. perdón, El 500 expresidente toneladas. Juan Orlando Hernández ya se veía venir. Sí. O sea, tal vez fue sorpresa esta captura, pero se veía venir porque su hermano Tony, como tú lo has dicho, está ya purgando esta condena. Ahora, Talamonti, ¿será que más personas Del su entorno. grupo, en cuando ellos estuvieron en el poder, podrían estar vinculadas y podrían estar siguiendo, pues, perseguidas por las leyes estadounidenses? Sí, lamentablemente aquí en el caso de Honduras, bajo estos 8 años del gobierno de Juan Orlando Hernández, podemos hablar precisamente de un narcoestado, literalmente. Los cachiros, fíjate, tuve oportunidad de hacer el año pasado una investigación exhaustiva para un medio, en este caso digital, del país suramericano de Colombia, sobre los cachiros, que es el principal grupo de narcotraficantes hondureños, y la vinculación que ellos tenían, bueno, sí tenían, porque ya no es Juan Orlando Hernández y su gente quienes están gobernando, con el gobierno precisamente de Hernández. Y esto significa que esos principales puestos, y así se determinó, fíjate, que durante esos 8 años, por ejemplo, el ministro del Interior, quiere decir el ministro de Gobernación de aquel país, era literalmente nombrado por este grupo denominado los cachiros de narcotraficantes, cuyos principales cabecillas, que son 2 hermanos, también ya están cumpliendo condena de cadena perpetua en Estados Unidos. Talamonti, recordemos que geográficamente Honduras y Guatemala yo creo que son los 2 países más atractivos para el narco. Honduras porque en el mapa, ¿no? Obviamente tiene todo el mar a su disposición, ¿verdad? Así y Guatemala por el lado de Izabal, ¿verdad? Que ahí colindamos con Honduras. Así que yo creo, Talamonti, que más personas podrían venir en el caso de Juan Orlando Hernández detrás de él. ¿Qué condena crees tú que le puede esperar a Juan Orlando? Igual que su hermano o un poquito menor. No tenemos que dudar, primero, que hay evidencia. Sí. Hay prueba contundente. Si Estados Unidos está pidiendo la extradición es porque ya tiene toda una investigación federal hecha. Y entonces, si la condena a Tony Hernández, el hermano menor, fue de cadena perpetua más 8 años por, digamos, 1/3 de lo que se le está acusando a Juan Orlando Hernández, no dudemos que por allí va la situación también. Talamonti, ¿podría en algún momento convertirse en colaborador eficaz, digámoslo así, ¿no? Para alivianar la pena y vincular a más personas? En ese caso no es posible, porque así como del grupo de narcotraficantes de hondureños, denominados los cachiros, están presos ya en Estados Unidos cumpliendo cadenas perpetuas, aquellos 2 hermanos que eran sus líderes, lo mismo es del lado del gobierno hondureño. Tanto Tony Hernández como Juan Orlando Hernández como principales cabezas de esas estructuras, entonces no van a tener, como no lo tuvo Tony Hernández tampoco, ese beneficio de ser un colaborador eficaz. Qué cosa, ¿no? Y lo que tú has dicho hace unos segundos, unos minutos, que Honduras fue en ese momento un narcoestado. Realmente y hay que rescatarlo, duele, ¿no? Porque realmente todavía duele, ¿verdad? Porque está enquistado el narcotráfico allí. Es correcto. Y va a costar liberarlo, ¿no? Es correcto, Andri. Vamos con los primeros datos preparados para nuestros televidentes. Esto es dramático lo que estamos analizando, porque si bien es cierto, de alguna manera digamos que causó sorpresa la aprehensión del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, también era algo que podría esperarse tarde o temprano, y fue bastante temprano, ¿no? Recordemos, Andri, que el exmandatario vivió la extradición, encarcelamiento y condena en Estados Unidos prácticamente a la cadena perpetua de su hermano Tony Hernández. A ambos se les está vinculando de facilitar actividades relacionadas al narcotráfico y al lavado de dinero, utilizando para ello territorio estadounidense. También es importante resaltar que uno de los principales grupos de narcotraficantes hondureños, por no decir el principal, más grande y más fuerte de Centroamérica, vinculados al expresidente Hernández, son los denominados cachiros, quienes literalmente durante los 8 años de gobierno de Juan Orlando Hernández construyeron en Honduras lo que acabamos de definir precisamente como eso, el inicio y la base de un narcoestado. Ahora, eso no se quita solo con que ya no esté Tony Hernández, no se quita solo con que ya no esté Juan Orlando Hernández. Las estructuras vinculadas al narcotráfico que están ya dentro del sistema de gobierno y político e institucional de Honduras, hay que perseguirlo, hay que erradicarlo, y esto no va a ser fácil, André. Es que no va a ser fácil porque realmente la oposición tendría que tener varias cosas
a favor para poder desenquistar el Estado, si es que existe semejante palabra, ¿no? Así es. Primero, mucha plata para poder vencer en las elecciones a estas personas que obviamente pueden seguir en diferentes puestos. No me refiero a la presidencia, me refiero a diferentes puestos. El poder local, sobre todo. El poder local, ¿no? Que me imagino que puede estar en determinado momento cooptado. Talamonte, cuando veo ahí la palabra esta de los cachiros, este grupo es el más fuerte, como tú lo has dicho, de Honduras. Sí. ¿Este grupo tiene algún vínculo, por ejemplo, con los Zetas, con el cártel de Tamaulipas, de Sinaloa, etcétera? ¿O no? ¿O este es aparte o este es los cachiros? Este es otro. En Honduras, Andri, y en Centroamérica se convirtieron tal vez en el grupo más fuerte de narcotraficantes locales. Por su gran red y conexión en el Estado hondureño, por su gran conexión con Sudamérica y los cárteles mexicanos también. Entonces, al final de cuentas, ellos lo que querían también era poder expandir ese círculo de influencia hacia otras naciones, tanto de Centroamérica como México. Y al final de cuentas lo consiguieron bastante bien. Bueno, hay otros datos, Talamonte, en la pantalla, vamos a verlos. Claro, Andri. Juan Orlando Hernández asumió la presidencia de Honduras el 27 de enero del 2014. En 2017, gracias a una Corte Suprema afín a Hernández, pudo evitar el veto constitucional a la reelección y obtuvo un segundo mandato en las elecciones señaladas de irregularidades. Dejó el cargo el 27 de enero pasado, luego que fuera juramentada Xiomara Castro. Ese mismo día fue juramentado como representante de Honduras al Parlamento Centroamericano. La defensa del exmandatario señala que Hernández tiene inmunidad por su puesto en el Parlacén y denunció que las autoridades no siguieron el protocolo adecuado. Ahí está, pues. Un probable vacío legal. Por una parte la ley no, que sí tiene inmunidad, consideramos. Y por eso es que no vino a Guatemala a juramentarse. Un dato curioso de la juramentación de Juan Orlando Hernández, que fue inmediatamente al día siguiente, es que se le juramentó vía una reunión de Google Meet. Y ya, porque el Parlacén está acá. Entonces, tuvo que haber venido acá, pero él no venía jurídicamente yo encuentro la piedra angular. Tiene que ser una situación presencial. Así es, tiene que imponérsele el cargo. Por lo tanto, pudiera ser que las leyes judiciales de Honduras ya no tenga esa inmunidad. En este caso no le favorecen. Es correcto, así es. Bueno, pues Andri, ¿qué concluyes en este tema? Bueno, lo que yo concluyo es, Talamonte y estimados televidentes, que Tony Hernández, hermano del expresidente, ya está preso en Estados Unidos. Por lo tanto, se puede esperar la misma condena para el expresidente Juan Orlando Hernández, la misma, porque no hay otra más grande, es cadena perpetua. Entonces, así concluyo, y que muchas personas más vinculadas al gobierno de Hernández probablemente van a salir detrás de él hacia los Estados Unidos también con la misma imputación. Mientras tanto, en Guatemala, la primera declaración, que es una audiencia, la primera de hecho del proceso penal de la exmandataria de CICIG y de una exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, denominada FESI, se reprogramó precisamente para este próximo viernes 18 de febrero. Aquí está la información. Este 15 de febrero, la Policía Nacional Civil consignó a los tribunales de justicia a la exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Eva Xiomara Sosa. En su contra se giró una orden de captura por el delito de obstrucción a la justicia. La exfiscal fue detenida afuera de la torre de tribunales tras ponerse a disposición de unos agentes de la institución policial para que la presentaran ante el juzgado que conocerá el proceso del caso cooptación y corrupción judicial. En el juzgado tercero penal se suspendió el inicio de la primera declaración de la exmandataria legal de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, Leili Santizo. Ante el juez del proceso fue presentada Eva Xiomara Sosa, a quien le dieron a conocer el motivo de su detención y se ordenó su ingreso a la cárcel para mujeres en Mariscal Zavala, en la zona 17. El pasado jueves 10 de febrero, la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil hicieron efectiva la orden de captura por el delito de obstrucción a la justicia de la exmandataria legal de CICIG, Leili Santizo. La primera declaración de las abogadas penalistas se reprogramó para el viernes 18 de este mes. La diligencia será a puerta cerrada. Según el ente investigativo, es una carpeta judicial bajo reserva total. Andri, quiero comentarte algo. Estamos hablando en este último tema acerca de la droga en Honduras, pero fíjate lo que pasó. Vamos a hablar de 6 agentes de ese gabinete antinarcótico que existe en la PNC que fueron aprehendidos y enfrentarán la justicia en Guatemala. ¿Sabes por qué? Por sustraer droga. Por lo mismo. Así es. Bueno, hablaremos de eso cuando regresemos. Así que no cambie porque nosotros somos a la medida.
El pasado 11 de febrero, 6 agentes de la institución policial fueron capturados y consignados a los tribunales de justicia por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y comercio, tráfico y almacenamiento ilícito. La investigación preliminar arrojó que los uniformados sustrajeron de un almacén un cargamento de sustancias ilícitas. En la unidad policial que se conducían fueron encontrados los paquetes rectangulares con cocaína. La jueza de turno resolvió que los 6 agentes de la Policía Nacional Civil quedaran en prisión preventiva y ligados a proceso por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. Se ordenó su ingreso a la cárcel de Mariscal Zavala. Al Ministerio Público se le otorgó 3 meses para realizar la investigación correspondiente y determinar si otras personas están involucradas en los hechos ilegales. El 29 de abril se discutirá si los uniformados podrían enfrentar un juicio ante un tribunal de sentencia. Bueno, no sé, tal vez, quizás sea por eso que se diga ahí Vox Populi que en casa de herrero, cuchillo de palo. Y es que efectivamente en esta subdirección de el combate contra los narcóticos de la PNC, la SGAIA, pues resulta ser que estos 6 agentes fueron aprehendidos, es decir, capturados, cuando en la misma patrulla donde ellos fueron interceptados por otras unidades de la PNC, resulta que transportaban paquetes de cocaína. Entonces uno dice, si así hay todavía malos agentes incrustados en la institución policial, nunca se va a terminar entonces esa autodepuración de la PNC, o cómo vamos a hacer los guatemaltecos para poder confiar realmente en nuestros agentes, André. Y Talamonte, y esa sería la pregunta, ¿no?, que uno se plantea, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer? Porque elementos de la PNC, la mayoría son buenos, extraordinarios. Así es, muy buenos. Pero 2 o 3, en este caso 6. Sí. Imagínate, ¿cuántos elementos son de la PNC? Más o menos 43,000. Imagínense, sí. ¿No? Y ahora estamos hablando de 6. O sea, así es, pero entonces, dañan toda la institución. Dañan toda la institución. Es como que usted se quiera tomar una botella de agua pura y dice, bueno, le voy a echar una gotita del agua del baño, del inodoro, una gotita nada más. Entonces ya no se la toma, ¿verdad? Porque una gotita del agua del inodoro le ensució la botella completa y usted dice, no, ahí hay bacterias ahí y esto me va a hacer mal. Así igual es, ¿verdad? 43,000 policías y 6 que aparecen manchados. Talamonte, ¿se podrá algún día realmente depurar o autodepurar, como tú dijiste, la Policía Nacional Civil, y cómo? Sí, pero tenemos que prestarle atención precisamente a la institución policial. Por eso hemos dicho en tantas ocasiones que el tema de la seguridad, que es un tema tan vasto, tan integral, es la prioridad de prioridades. Así como es importante la reforma penitenciaria y crear realmente verdaderos sistemas de cárceles en Guatemala, también es importante que la carrera policial primero sea eso, es decir, una carrera. Pero eso significa que desde el tema del reclutamiento mismo podamos seleccionar como Estado a las mejores personas, mejores hombres y mejores mujeres que van a ir allí para aspirar a ser agentes de policía. Pero tampoco significa que solo los vamos a preparar durante 10 meses en la academia. Hay que prepararlos como una carrera policial que prácticamente sería una carrera universitaria. Hay que dotarlos de esa capacitación, de esos insumos, de todo lo que necesitan operacionalmente y, por supuesto, año con año, Andri, hay que estarlos examinando en cuanto a pruebas de confiabilidad para hacer de la Policía Nacional Civil una policía apta, una policía confiable. Claro, y Talamonte, yo sé que eso conlleva dinero. Mucho. Pero hay que hacerlo, porque, por ejemplo, pues salvando las distancias, pero poniendo el ejemplo que tú dabas, una vez al año, dices tú, hacer algo así. Los pilotos de transporte aéreo, claro. Ellos una vez cada 6 meses, o sea, 2 veces por año, se someten a pruebas psicológicas, a pruebas de salud, a pruebas de todas las pericias necesarias. Así mismo debería ser alguien que está al cuidado de la seguridad de un país. Es correcto. Pruebas psicológicas de confiabilidad, pruebas de honestidad, pruebas psicométricas, pruebas operativas también para ver cómo van a responder. La PNC todavía tiene un largo camino que recorrer para poder llegar al nivel de profesionalización, por ejemplo, que tiene el Ejército de Guatemala, ¿no? Que sería el óptimo y el adecuado. Aparte de ello, hay otra cosa. Cuando hablaba de la carrera policial, está bien establecido cómo son los rangos dentro de la institución policial, pero
es que, a ver, la mayoría de funcionarios, de empleados, digamos, de la PNC son agentes y están ganando 5.300 quetzales. De ellos, por el desplazamiento que hacen, porque digamos que el más grueso de la PNC vienen del departamento de San Marcos y de Jutiapa y después de otros cuantos departamentos, ellos se tienen que desplazar a otro lado, no van a cumplir su misión dentro del departamento, en su área. Entonces, significa gasto, significa desplazamiento, significa muchas veces que tienen préstamos, que tienen otras familias, que tienen un montón de cosas que al final de cuentas encuentras policías probablemente muy honorables y respetables, pero que te dicen, mire, a mí entre préstamos y otros descuentos me queda 2.000, 1.500 quetzales para sobrevivir. ¿Qué hago con eso? Es que es complicado, ¿verdad, Talamonte? Sí, porque así es, André. Eso hay que entrarle de frente y hay que entrarle con todo, pero con un plan bien elaborado, diseñado, que tal vez yo quizá no soy muy optimista y quizá no se lleve a cabo en corto periodo de tiempo, como quien dice. No va a ser tan rápido. ¿Verdad? No, eso lleva un proceso de años, pero hay que empezar, ¿no? Sí, hay que empezar, pero fíjate, Andri, que perdimos tiempo. Y te lo digo cómo, con la, entre comillas, famosa reforma policial, que de reforma lo que tuvo fue cambios de uniforme, cambio de color de radiopatrullas, y realmente reforma en la institución policial no hubo de fondo, que es lo que se necesita. Esto es lo que tenemos que tener en consideración. Si me permite, Sandri, junto a nuestra producción, vamos a ver con los televidentes los primeros datos preparados para ustedes allá en casa. Y es que aquí nos referimos a lo siguiente. Una vez más, elementos de la PNC están vinculados a un hecho delictivo grave. En este caso se trata literalmente de la sustracción o tumbe, como se le dice coloquialmente, de paquetes que contenían droga denominada cocaína. Aunado a esto, que es bastante malo, vale la pena resaltar que los elementos de seguridad sustrajeron la droga. Esto es otra cosa, André. Directamente del almacén, de la bodega, claro. donde estaba siendo, imagínate tú, custodiada, entre comillas esa palabra, ¿no? Sin embargo, la parte positiva es que también esta situación se pudo saber, se investigó y se procedió a la captura de estos malos elementos de la PNC. Ahora tendrán que enfrentar a la justicia por la comisión de varios delitos, entre ellos el incumplimiento de deberes. Se ha dado un plazo, que es el plazo que establece el Código Procesal Penal para la investigación del MP, de 3 meses. Y seguramente lo que va a pasar aquí es que se va a aperturar la segunda fase del proceso penal. Habrá también llegar hasta la tercera, que será el juicio oral y público, y no sé qué es lo que va a pasar. Pero lo que sí tiene que pasar es que cambie la PNC. Es que cambie. Talamonte, y estos 6 agentes, hablando un poquito del proceso que les espera. A ver. Como es un proceso, ¿no? Y obviamente lleva su tiempo, pero ellos entran a la bodega, estaban a cargo de la custodia de la droga, por decir algo, sustraen. Ok, entonces están cometiendo un ilícito. ¿Cuál ilícito es? Bueno, ahí hay muchos, ¿no? Son más de 3, hay asociación ilícita, hay abuso de autoridad, hay delitos vinculados precisamente al tráfico de sustancias prohibidas, al narcotráfico. A la pregunta que quiero llegar, con estos delitos... Hay un allanamiento ilegal. Imagínate, con estos delitos, más o menos, ¿cuál es la panorámica que les espera en la sala de audiencia? Solo por uno, sin mencionar todos los demás. El delito vinculado a la facilitación del tráfico de sustancias prohibidas, de estupefacientes, de 25 a 50 años. No, imagínate. Solo por ese delito. Aparte de todo lo que se pueda sumar. Ahí es de poner las barbas en remojo, Talamonte, y decir, es como un aliciente para los demás y decir, momento, esto no puede ser así, no podemos seguir teniendo esto en nuestras filas porque pues no se puede, ¿no? Ahorita prácticamente los 6 agentes de la PNC, ex agentes diría yo, no sé si ya están retirados o no. Ahora pero se les va a dar de baja con esto. Y van a terminar, yo creo que tras las rejas, ¿no? Seguramente sí. Entonces, no es una buena idea. También creo yo que cabe resaltar el hecho que la propia PNC primero lo dé a conocer, eso requiere valentía. Cabe resaltar el hecho que la misma PNC investigó, que la misma PNC los capturó literalmente en flagrancia. Se puso la denuncia y los entregó a las autoridades judiciales. Pero no se trata de eso, es decir, eso tampoco tiene que ser motivo de orgullo, simplemente cumplieron con su deber, deber de entregar precisamente a malos agentes de esa institución. Lo que hay que trabajar es y saber cuáles van a ser las políticas institucionales de la PNC para fortalecer la carrera y para terminar de una vez con todas con esa corrupción que puede estar, como tú bien dijiste, en pocos elementos, pero que a lo largo del año y de los años, esos pocos elementos le han hecho un daño irreparable por el momento a la imagen y percepción de la policía.
sí, que deberíamos de tener una mejor imagen, yo creo, de las fuerzas de seguridad en el país, como tú bien lo has dicho en reiteradas ocasiones, no en este programa, sino que en otros, que la seguridad es percepción, y yo creo que la percepción que la población tiene de la PNC en este momento por este tipo de hechos que cometen pocos elementos, es una percepción no buena. No buena, y por eso es que los patrullajes combinados, la sola presencia del ejército... Y ahí es donde la gente ya aplaude, ¿no? Una buena percepción. Vamos a ir, Andri, entonces a otros datos que están preparados ahí en pantalla, por favor. Bueno, aquí está, es evidente que la institución policial necesita de manera urgente un cambio radical, como lo ha dicho Talamonte, y no solo en sus protocolos de actuación, sino también es necesaria la depuración. Se tiene que invertir tiempo y dinero para poder formar a los agentes de la policía más capaces, más preparados y con el nivel de ética y honestidad que se necesita. Aunque no es justificación, es necesario resaltar que el salario promedio de un agente de la PNC equivale a 5.350, lo cual es bastante bajo para el nivel de riesgo. También se debe mejorar la selección, formación y capacitación de elementos de la PNC y deben ser sometidos periódicamente, como ya lo ha dicho Talamonte, a distintas pruebas de confiabilidad constantemente, lo que se ha dicho aquí en este programa. Entonces, realmente, pues ahí están los datos en pantalla, ¿no? Con lo que acabas de compartir en estos datos nos queda claro una cosa. Hay mucho camino por recorrer y mucho todavía por hacer para poder transformar a la Policía Nacional Civil en aquella institución profesional y confiable que necesitamos los guatemaltecos para el tema de seguridad. No solo eso, aparte necesitamos llevarla al número que tanto requerimos para la cantidad de pobladores que somos, que es por lo menos el doble de lo que hay ahora. Claro, Talamonte, y yo te voy a hacer una pregunta que es de entrarle con aquellos palillos chinos. A ver. Hagamos de caso que tenemos un arroz chino así muy rico y hay que entrarle con palillos para saber qué pieza de todo lo que vas a sacar, ¿no? ¿Por dónde le entrarías tú a la reforma, pero de fondo, de la Policía Nacional? ¿Habrá algún punto donde hay que empezar, Talamonte? Sí, aparte de la investigación interna que tiene que realizar la ORP y la Inspectoría de la PNC con la Inspectoría del Sistema Nacional de Seguridad para terminar de autodepurarla, creo que iniciaría de la base mismo, como cuando inicias a construir una casa. Haces unos buenos cimientos. ¿Qué significa esto? Una planificación de cuáles van a ser los pasos a seguir. Pero el primero de ellos definitivamente tiene que ser un buen proceso de selección, un buen proceso de formación y de profesionalización de los futuros agentes de la PNC. ¿Por qué? Mientras tanto vas depurando lo que tienes, pero te vas curando en salud de lo que va saliendo nuevo. Construyendo lo nuevo y depurándolo. Va saliendo bien. Y una cosa muy importante, al mezclarlos, cuando ya se gradúen de aquí unos 4 años las nuevas generaciones de policías profesionales, entonces tenemos que tener cuidado de que ya ese proceso de autodepuración haya finalizado. Porque si no, es más fácil que las malas costumbres se peguen al otro que los buenos ejemplos que se pueden traer de una academia profesional. Bueno, y eso está hasta un texto bíblico, ¿no? Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Así es. ¿No? Claro. Totalmente. Bueno, qué extraordinaria conclusión para el tema. Ahí está. ¿Te parece si cuando regresamos dándole un vistazo a los temas económicos y después al mundo? Por favor, Talamonte, vámonos a la pausa y vamos a regresar con eso entonces. Así es, hagámoslo. Entonces, no cambie, por favor. Ahí donde usted está, no se mueva porque somos a la medida. Fecha de hoy, 15 de febrero de 2022. Este es el tipo de cambio del dólar estadounidense según el sitio Infodólar y el Vanguard. Compra 7 quetzales con 82 centavos. Venta 7 quetzales con 68 centavos. Revisamos ahora el tipo de cambio del euro, la moneda vigente en Europa. Para este 15 de febrero, según el sitio Infodólar, compra 8 quetzales con 9 centavos. Venta 9 quetzales con 74 centavos. Veamos ahora las criptomonedas más importantes en el mercado digital, lideradas por el Bitcoin, que tiene un valor de $44.187 estadounidenses, y seguido de Ethereum, Tether, BNB y USD Coin. Además mencionamos otras criptomonedas que figuran en el mercado, como Local Trade, Community Bot Power, Soy Cash, Asian Fintech y ShareSwap. Bueno, y de
lo internacional a lo nacional, porque pasamos ahora a la información guatemalteca. ¿Sabe que el pago mensual de los médicos de los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios, pues ya fue solventado de manera satisfactoria? El atraso, dice el ministro de Salud, Francisco Coma, se debió a un error de carácter administrativo. Así que la información aquí la tiene. Debido a un error ocurrido en el sistema de guatenóminas, el pago de los galenos que atienden los hospitales San Juan de Dios y Roosevelt tuvo un atraso de 13 días. Sin embargo, el error fue detectado y revertido, por lo que el pago se hará efectivo a la brevedad posible, informó el titular de la cartera de salud, Francisco Coma. Desgraciadamente hubo un problema administrativo con un sistema de información de guatenóminas, en donde hubo problemas de registro de alguna documentación de los doctores, con lo cual esperemos que haya resuelto este problema a la brevedad y se les pueda estar pagando muy rápidamente. El retraso es de los días de febrero, recordemos que todos trabajamos a contramés vencido y nos pagan contramés vencido. El retraso fue el día de ayer que protestaban, creo que eran 13 días, claro, no se justifica que alguien no tenga su salario, pero el hecho de implementar una tecnología como es el sistema de guatenóminas a veces conlleva problemas, esperamos dejarlo resuelto muy pronto. Luego de un diálogo, autoridades de salud se comprometieron a cumplir con el desembolso a los médicos en 48 horas. Ante ese panorama, los galenos decidieron seguir trabajando con normalidad en las consultas externas. André Carías, de verdad, muchísimas gracias por estar en esta que es tu casa, estimado licenciado. Es a la medida, lo haces perfectamente y estás invitado en todo tiempo y en todo momento para compartir. Pues mañana veremos si ya nos acompaña nuevamente nuestra compañera Sandy Monroy. Bueno, licenciado Julio Talamonti, para mí es un gusto siempre estar aquí contigo. Gracias. Compartiendo este momento de televisión y, por supuesto, aprendiendo del análisis de tu persona. Dios te bendiga, que estés muy bien. Igualmente. Dios le bendiga a usted. Chao.